16 44 46. Radio Caput. Género fluido. El devenir de la actualidad con perspectiva LGBTI. Género fluido. Los jueves a las 19 en Caput. Para todos, esto es Género Fluido. Acá tenemos el estudio lleno, quien les habla, Greta Pena. Ustedes saben, este es el programa de 100% diversidad y derechos y damos un pantallazo de la actualidad con perspectiva LGBTI. La pintamos de algunos colores a esto que es blanco-negro. Me acompaña Hernán Arrué. ¿Cómo estás, Hernán? Brutal, me encanta que estemos acá, me encanta este género fluido que comienza ya de lleno con un montón de temas. Y bien bárbaro, disfrutando de las bondades de Buenos Aires a las 6 de la tarde, viste que no podés viajar a ningún lado, y qué sé yo, pero feliz con todo lo que tenemos. Empezaron con la poda de árboles también. Y empezaron a hacer todas las boludeces que piensan que les va a revertir votos. No sé si vos escuchaste, primero, no sé si seguís en qué anda la Ben Smith or Smith. No sé, la otra vez le había agradecido a Mauricio por los $35 que le había otorgado para subir a la Concagua. Sí, pero sí, están con todo. ¿Vos cobraste el bono este de 2.000 pesos? ¿Te llegó a tu cuenta? No, porque ese bono, yo que soy empleado estatal, creo que nosotros lo cobramos de una vez, no sé cuándo, la primera, no se sabe si la primera semana o el primer día, no se sabe, creo que va a tener descuentos, miren, o sea que no va a ser vamos a hacer lo siguiente, Hernán. Mirá, quédense porque ahora ya tenemos en el estudio a nuestra primer invitada. Vamos a tocar la temática hot de la semana y del mes, la situación económica, pero también desde una perspectiva de las elecciones y de una perspectiva feminista. Ella es Candelaria Boto, ella es activista feminista, pero bueno, es economista, se recibió, cayó en la educación pública, es docente, hace de todo, está de un lado para el otro, está en la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito, y la voy a saludar. ¿Cómo andas, Candelaria? Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Y además de eso, Hernán, ¿qué tenemos que es una bomba después, donde vamos a tratar un tema que tampoco se trata mucho? No, exactamente. Vamos a estar hablando con Marcos Carbonelli. Él es especialista en religión y política y vamos a estar hablando de estos temas, de este avance de los fundamentalismos religiosos y sus discursos de odio. Y vamos a tocar un tema que acá no es tan conocido, pero que viene bien, que son las terapias de conversión de las personas. Terapias de reconversión a la heterosexualidad. Está Perú ahora luchando para su prohibición ahí en toda y en Argentina hay algo proto y también contextualizar una historia. Así que quédense. ¿Por qué la presenté a Candelaria, que ahora le vamos a exprimir a preguntas? Porque el bono vos sabés, mi mujer lo cobró, 2.000 pesos el martes. Fueron las elecciones el domingo, el martes lo cobró. Pero ella, decía crédito SNP. Sí. Sistema nacional de algo, lo googleé. SNP no, es sistema no. SNP. Bueno, vos no lo cobraste. ¿Vos sabías esto, Candelaria, de lo del bono de los 2.000 pesos? Sí, fue parte de las medidas anunciadas la semana pasada. Entendía que se cobraba desde el próximo mes, septiembre y octubre. 2.000 y ahora cobró 5.000. No, pero ella tiene un muy buen acuerdo paritario, me parece, está medio acomodada. Yo no vi toda esa... ¿Ella es trabajadora privada del sector privado? No, sector público. Del sector público del Congreso de la Nación. Ah, bueno, del sector público sí iban a cobrar un bono de 5.000 en vez de 2 bonos de 2.000. Sí. Están siendo beneficiados. Un poco sí, pero viene también, viste, que nosotros cobramos las paritarias en magicuotas. Yo hace un año que no cobro, no sé cuánto voy a cobrar al mes siguiente, porque siempre vienen con el ajuste de la paritaria, la de paritaria del año pasado, la cláusula gatillo, y todos son el 1%, la el 3%. Flipper, como dice Violencia Rivas cuando va a pedir que le bajen la tarjeta a su hija. Pero bueno, hablando de estas primeras medidas económicas,
que lanzó el presidente Mauricio Macri luego de las elecciones. Quería preguntarte, a pesar de que sos obviamente muy joven, igual en tu estudio, ¿es usual que luego de unas elecciones, de un proceso electoral, se dispare tanto la economía ya al otro día, con lo que fue en este caso el aumento del dólar y bueno, y otras cuestiones? Bueno, digo, también hay que contextualizar esto en el sentido de que la crisis económica no empezó el lunes pasado, sino que hubo una profundización de la crisis económica que ya venimos sufriendo. Digo, esta es la tercera corrida cambiaria dentro del gobierno de Cambiemos, y la realidad es que desde la economía se sabía que había muchas herramientas puestas en mantener el tipo de cambio. Entonces había muchas expectativas en qué era lo que iba a pasar ese lunes, y en ese sentido, digo, sí sorprendió la falta de operancia del Banco Central, que permitió tantos vaivenes, y eso llevó a mucho pánico social. Digo, vivimos en un país donde los recuerdos de la hiperinflación son muy cercanos, entonces digo, hubo locales que cerraron, todos los presupuestos quedaron truncos, digo, shock inflacionario que va a ser muy fuerte, que vamos a pagar todos y todas, pero bueno, también sorprendió sobre todo estas medidas económicas que son bastante contrarias a la ideología de Cambiemos, y sorprendió más que nada que no tienen mucha relación entre sí. Rarísimo, ¿no? Porque Una es medio cosa- como, perdón, porque es Sí, medio no, que por ellos favor. que siempre han sido tan libertarios y tan liberales y tan, es como que vuelven a esta especie de asistencialismo bobo, porque es como un asistencialismo a medio camino entre que, bueno, te quiero acomodar, te doy un gozo, pero no quiero ceder. Y a mí lo que también me llama la atención, quiero hablar de dos cosas que vos mencionaste. Uno, de este tema del Banco Central, porque viste que el Banco Central en el imaginario es como el lugar donde están guardados todos nuestros dólares que no se pueden vender, y si se venden quedamos pobres y quedamos como cuando se los llevó Perón y toda esa mitología de que no se puede tocar. Y sin embargo, en la Carta Orgánica del Banco Central, que es lo que lo rige y que es lo que dice para qué sirve y qué tiene que hacer, hay un montón de medidas que puede utilizar para distintas cosas. Por ejemplo, evitar corridas. Completamente. ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que hicieron? Porque, digo, como además esto viene, perdón, pero a que nunca antes se vio una cosa tan disciplinante en la economía, que es algo que tiene mucho el liberalismo. Bueno, Redrado lo dijo la semana pasada, digo, él fue presidente del Banco Central, y dijo que lo que se fue un disciplinamiento en el sentido de, bueno, si no me votan a mí, entonces digo, permito este pánico financiero. Se habló de terrorismo financiero, digo, un montón de conceptos que generaron mucho pánico social, y que desde un punto de vista técnico genera muchos conflictos en la economía, porque generó una descoordinación de los precios, que va a generar un shock inflacionario mucho más fuerte del que podría haber sido si el Banco Central intervenía, y que si eventualmente llegábamos a los 57 pesos de cotización, podría haberse dado de una forma mucho más amena, dentro de lo ameno que puede ser una devaluación de la moneda, ¿no? Pero mucho más coordinada y con menos efectos de shock Bueno, pero entonces hacia el... claramente fue un hecho político, digamos, y además hubo dos explicaciones, ¿no? El presidente lo utilizó para retarnos por el voto, por un lado, y Redrado y otros voceros ahora están saliendo a decir que lo hicieron a propósito, digamos, y dejaron permitir y no intervinieron y demás. Sí, intervinieron recién al mediodía. El tema es que, bueno, ya desde el domingo a la noche se sabía que iba a haber un salto en la cotización. Digo, las bolsas que operan 24 horas online ya marcaban una presión muy fuerte. Y la realidad es que si los anuncios que se hicieron esta semana se hubiesen hecho la semana pasada, digo, muchas veces en economía las cosas tienen que ver con el timing, con el momento en el que se toman, y no es que una política funciona o no, sino que depende de un contexto, y fue una semana muy turbulenta en un sentido financiero, y no solo en un sentido financiero, sino cómo eso impacta en la economía real. Digo, el pánico que generó fue muy fuerte. Digo, mucha gente empezó a hablar de hiperinflación, gente que cerraba los locales, gente que salía a comprar arroz desesperada. Digo, convocar a esos dentro de la historia económica argentina es muy riesgoso. Sí, porque además nosotros, bueno, vos sos profesora, viste que la crisis hiperinflacionaria del 89 es medio como única, que solo se compara a la que tenía Alemania antes del nazismo, que usaban los billetes para calentarse y prender fuego. Y si bien, o sea, ¿por qué está esta cosa cíclica de la Argentina y su historia económica que es como que parece ser que no falla nunca? Es como que cada 10 años, uy, el dólar a la mierda, uy, las herramientas, qué sé yo, ¿por qué?
Bueno, hay problemas estructurales de la economía argentina. Hablemos de bimonetarismo, por favor, que lo están diciendo todo el mundo y yo quiero saber, hablemos de la base monetaria doble que tiene el país. Bueno, hagamos un poliamor entonces, sumemos otra ya que estamos. Es que ya tenemos dos, aparte ya nos aburrimos tantos años con la misma Ojo, moneda. Tenemos el swap chino, así que hay moneda china. Estamos también, incorporando, Ojo. incorporando. Bien. Sí, pero hablemos de eso. ¿Por qué? Bueno, hay una cuestión estructural de la economía argentina y de su productividad y también de modelos económicos que se fueron turnando, si se quiere, o pisando uno encima del otro, donde hay claramente un modelo más orientado hacia el sector primario, el agroexportador. Digo, bueno, ese es el que tiene las mejores ventajas, entonces pongo todo... oriento todo para ese lado, y otro que tiene que ver con el desarrollo de una industria, el desarrollo más productivo, en el sentido de que eso también genera más empleo. ¿Las ventajas comparativas son esas? Las ventajas comparativas de Ricardo Oloverit, el economista. Y hay un problema de la Argentina en una falta de dólares estructural, que se llama restricción externa de los economistas, siempre lo invocamos, y que tiene que ver con que nuestra industria, nuestros procesos productivos necesitan de insumos importados, pero no tenemos una industria que exporte, porque la productividad que tiene nuestra industria es muy baja. Entonces no puede exportar y necesita, incentivos para poder desarrollarse. Y no cualquier industria, porque ya no estamos en el mundo de 1950, sino que estamos en el 2019 y el contexto internacional es distinto. Entonces, lo central serían las economías que tienen que ver con economías del conocimiento. En este punto el CONICET, por ejemplo, es central. Todo lo que tiene que ver con los desarrollos más de tecnología. El valor agregado. El valor agregado que se le da a eso y en qué queremos competir, digamos. Este propio gobierno bajó las becas y las investigaciones del CONICET diciendo que investigaban tonterías. Sí, no solo eso, sino también todo lo que tenía que ver con el ARSAT, con la parte productiva en Tierra del Fuego, un montón de desplome que no es que antes era una panacea, hay que pensar unos cambios estructurales de la economía argentina que siempre son la traba, pero sin lugar a duda este modelo que favoreció fuertemente a los sectores exportadores, que en nuestro país son agroexportadores, y al sistema financiero. ¿Quiénes son los ganadores del modelo macrista? El campo y el sistema financiero, que son los que ganaron también con la devaluación de la semana pasada. Sí, y el campo está ahí nomás también, porque ahora se le están retobando un poco. Parece que queda siempre se retoban porque no están ganando 100, quieren ganar 120, entonces como le faltan 10 centavos, cierran el chorro, meten todo en la silobolsa y a la mierda. Y hablando de esto, estamos hablando con Candelaria Boto, economista feminista. ¿Cuánto influyó la situación económica en el voto en las últimas elecciones de las primarias? Porque veníamos en un contexto diciendo que esto del marketing político que había instaurado Cambiemos era algo como infalible, que el propio discurso del presidente era un presidente de que él usa mucho la palabra angustia, que estamos construyendo la primer parte del edificio, en 4 años y demás, y se creía que esto, y sin embargo, las elecciones salieron diferentes y salieron por bastante. 15 puntos de diferencia. ¿Influyó en la economía sigue influyendo en el voto de las argentinas y los argentinos? Bueno, yo acá tengo un análisis que... La gente yo no creo que vote con el bolsillo, no vota completamente con el bolsillo por lo menos, vota por un modelo o en contra de alguien. Yo no creo que Macri haya ganado por propaganda política ni por marketing, sino que la gente estaba muy enojada con el kirchnerismo en ese momento y votó eso. Ganó Macri porque era anti-K. Y creo que también en el armado de elecciones de este año, el hecho de que Cristina esté como vicepresidenta y que el peronismo se presente como un frente unido, mejoró mucho los números en pos de eso, y creo que se valió de eso, además de los fracasos económicos, y sobre todo de los fracasos económicos en el sentido de las pymes, ¿no? Esta clase media
que por ahí es muy antikirchnerista, porque hay una parte que es muy antikirchnerista, y que confió, digamos, la palabra confiar, en Macri, y los perjudicaron los tarifazos, la caída del consumo, digo, un montón de cosas más, y eso yo creo que una parte se siente representado por Alberto Fernández, y otra parte también se fueron a movimientos más libertarios, a lo expert, digo, se volvieron más fascistas, si se quiere. Interesante. Yo hay una gran parte que comparto, que incluso la oposición es una buena oferta, es una cosa unida en todo el país, con algo fuerte, y la gente también vota eso. Te quería preguntar, Candelaria, porque cuando estábamos haciendo la producción en la semana de este programa, vimos como la tapa del suplemento Clarín y había como 8 economistas varones. Ya es como que hasta visualmente es impactante. A mí me llama la atención, vos, Hernán, no sé cómo lo ves, aunque no seas tan hegemónico, que ni ellos mismos se den cuenta, porque hay cosas que te das, ¿no? Una Cuando foto ves con la un foto olor a bolas ahí, o sea... No, pero yo te voy a contar, ahora que tenemos acá, viste que todo, bueno, el machismo es transversal en algunas profesiones más, menos, pero todos, en los ámbitos académicos, como la mujer básicamente por default es medio boluda y tiene el tupé de andar preguntando y leyendo cositas. Que igual no entiende. Hay mucho mansplaining en economía, te vuelven a explicar por qué la inflación, te explican la oferta y la demanda, viste, a una persona que se recibió 4 años, 5 años estar estudiando eso. Pero hay una cosa que es que no se dan cuenta, yo lamento decírtelo, pero yo tenía una amiga economista, directora de un área, que cuando se reunió con su superior, con la cabeza que era el subsecretario, a decirle que ella quería incorporar mujeres al equipo, dice, pero si vos tenés un montón, y en realidad no tenía un montón, ella me hace la cuenta, de un equipo de 30, somos 5 mujeres, lo que pasa es que como las 5 yo les di tareas de coordinación y cargos con responsabilidades, a ellos les suena que hay un montón, ya con que haya una, como no están acostumbrados, en esa misma foto pones una sola mujer y van y te sacan chapa de feministas todos, y ahí tenés una sola mina entre 10 varones. Sí. No, y además ahí también hay que decirlo que choqueó porque eran los diarios más grandes y llegó, pero digo, si uno lee diarios económicos, la norma es los expertos que hablan, a quienes les preguntan la opinión, son varones, son sistemáticamente varones. En general son varones más grandes, digo... Por eso, digo, estas tapas de diario seguro que se sentían hasta revolucionarios por llamar a economistas más jóvenes. Que igual más jóvenes uno tenía 45 de cosas, ¿no? Sí. Pero esta chica, échala ya inmediatamente. Se va inmediatamente producción. ¿Quién la trajo voto, la invitada? No sé, a ver. no, bueno, pero digo, sí, pusieron... de economistas jóvenes, es verdad, como más. Y están muy acostumbrados a... De hecho, a mí me pasa que yo soy parte de economía feminista, entonces generalmente me llaman para hablar, digo, ya no porque ahora como trabajo en medios, analizando la coyuntura económica, me estoy abriendo más un paso ahí, pero en general lo que me pasaba antes era que me llamaban para hablar de cuestiones de género. ¿Tuviste un cruce vos con este chico Sandleris, no? ¿Con Sanderis? ¿No tuviste vos, había visto en Vorterix? No, abuela, habías tenido... era otra húngara. Era otra húngara, abuela. Disculpa, me voy a ver si están los flancitos. Cuestiones de género, totalmente. Siempre me llaman para cuestiones de género y de hecho una vez me invitaron a un canal y antes estaban hablando de coyuntura y eran 3 varones. Yo le digo, che, yo también soy economista y también trabajo coyuntura. Me dice, bueno, está bien, para la próxima te tengo en cuenta, pero igual vení a hablar de la brecha salarial. De una, yo hablo de la brecha salarial, no tengo ningún problema, pero digo, también mi feminismo, y creo que el feminismo propone una visión integral, y yo siempre voy a tener la perspectiva de género, y eso no me impide hablar ni del dólar, ni de la inflación. Candelaria, también vino Christine Lagarde, y le dijo, ¿no? You're short on women. Sí, completamente. Entonces, hay... Igual, bueno, fruto también, calculo, de la pelea del feminismo como ética y como práctica en toda la sociedad. Pero contame un poco cómo surgió Economía Feminista y por qué lo hicieron y qué están haciendo ahora. Bueno, Economía Feminista nace en mayo de 2015, un poco con los calores de lo que fue el primer Ni Una Menos, un poco antes de eso. Y en realidad nace como un blog con la intención justamente de discutir con nuestros colegas.
nuestros queridos colegas economistas, que nos decían, bueno, las mujeres ganan menos porque negocian mal los salarios, porque eligen mal los trabajos, porque prefieren quedarse en la casa. Siempre es muy... A mí me encanta eso, que todo sea culpa del que sufrió el problema. Obvio, más un Tenía la economista pollerita cortita. Van a la facultad con ¿No? la pollera corta, entonces Claro, después eligen claro. la carrera como el culo y les pagan 2 mangos, viejo. No sé Y qué encima tanta se cosa. quejan, Y son vagas, son no quieren llegar nunca insoportables. jefas y esas cosas. Bueno, básicamente nos decían insoportables. Entonces nace con un artículo que se llama Las mujeres ganamos menos en todo el mundo y tu mamá también. Como diciendo, dejate de joder porque esto pasa siempre, no es un problema personal individual, sino que tiene que ver con una estructura de desigualdad de género. Entonces nace con eso como un blog y la verdad es que el impacto que tuvo fue muy positivo y a partir de eso fuimos creciendo. No estoy desde 2015, estoy desde 2016, 2017. Y bueno, fuimos creciendo y también dejamos de ser solo economistas. Yo justo les toqué una economista, pero también tenemos comunicadoras sociales, científicas, filósofas. Entonces también ahora somos un grupo interdisciplinario que busca expandir la En donde seguramente las economistas hablan de todo, porque como están ahí a medio camino entre la ciencia dura y la ciencia social, viste que ellos tienen la perdóname, rigidez de la pero matemática, del son cálculo. los Juaners los que hablan de todo. No, está buenísimo porque justamente nos ayudamos mucho entre nosotras para incorporar nuevas perspectivas. Yo aprendí mucho estando en economía feminista, desde ambiente, cuestiones que yo venía de la facultad, de un marxismo muy ortodoxo y me abrió mucho la cabeza. Y creo que lo que tenemos de característica que también nos ayuda y nos hizo crecer mucho es... ¿Eras comunista, Candelaria? Te quiero hacer una pregunta. Socialista, ¿ok? En la Belgrano estaba. ¿Cómo está eso? ¿De económicas? Sí. No. Yo del base. Si les digo el nombre, se va. No. Bloque antiburocrático socialista. ¿Cómo es? Estudiantil. No te entra en el Twitter, bolas. O sea, Y bueno, sí, lo dice la A gente ver, de 100% era- diversidad y derecho. bueno, nosotros tampoco. Porque somos viejas. Vamos a hacer un análisis entre la relación, claro, de los grupos, los mejores grupos y lo mal que elegimos los nombres. Porque lo elegimos en una cola para entrar a un boliche borrachos. Entonces no se puede. No, habla por vos. No se puede elegir así los nombres. Y las compañeras de acá seguramente. No, yo creo que ahí, también, por más que- calor de un elegíamos PDF que el estaban base, el leyendo, base. le salió eso. No, lo que pasa es que ahí, por más que la compañera Candelaria se haga la millennial, ahí también hay una cosa generacional. El que eligió el nombre de esa organización Exacto. seguramente es algún matungo, como No, UNE, ¿sabes ¿no? que uno de No, las porque líneas quieren fundadoras, voy a copiar, tirar un claro. datazo acá, es el querido Ale Berkovich. Línea Ah, fundadora mira. del base. Ya me lloví de Venimos vuelta. todos del mismo palo, venimos todos del mismo palo. Lo amo a Berkovich y quiero que me explique cómo funciona todo. Quiero que los nombres lámense en la ciudad para seguir yo con mi lista cachonda forever, sí. Bueno, Candelaria y ahora van a hacer las elecciones el 10 de diciembre, esperemos. si No, en antes. octubre. No, ya sé, pero Ah. asume un... Ok. Va a asumir un nuevo presidente, digo presidente porque... Ay, por Guiñén, del ingenio. Calmate, porque no vamos a llegar así. Me sube la presión. No me la irriten. ¿Se A puede dormir. salir de esto? Porque esto es una papa caliente. Esto es una Vos papa lo ves. caliente y yo acá voy a tirar la de la economista que siempre viene a traer malas noticias. No, pero es real que la situación de la economía argentina es muy vulnerable. Estamos endeudados casi prácticamente la totalidad del PBI. Tenemos un tipo de cambio donde siempre tenemos que estar actualizando una evaluación constante de la moneda, niveles de inflaciones muy altos que además se van a ver perjudicados ahora en agosto y en septiembre. Entonces digo, es una situación económica muy compleja donde los vencimientos de deuda se empiezan a aproximar tanto en el 2020 como en el 2021, el 2022. Digo, hoy leía proyecciones de consultoras y decían, bueno, el 2018 caímos 2,6 el PBI. Este año vamos a caer y ya las proyecciones para el año que viene es de nuevo una caída. Desde el 2001, que no había 3 años seguidos en caída. De crecimiento invisible, como dice el presidente. No, ni siquiera invisible, negativo, porque por lo menos que sea invisible. Pero no, 3 años de caída no se ven desde el 2001, entonces la verdad es que es una situación muy compleja.
Perdóname, viste que estamos, nosotros que vivimos con la espada de Damocles en la cabeza de esto de, viste, viene ahora estamos pensando con todos con los pañales cagados pensando en el 2001 todos pensando en el 89 y así, pero también es cierto que las crisis económicas son multifactoriales y no Obvio. todo es lo mismo. En cuestiones de indicadores, de datos concretos, ¿cuáles son las similitudes y las diferencias con otras crisis anteriores de la Argentina, de esta crisis económica? Bueno, con respecto a la crisis de 2001, digo, había un nivel de desempleo y de pobreza mayor. También podemos hablar de qué tipo de empleo hay hoy en día, porque generalmente hay mucho empleo que es precario, que es informal. Entonces, digo, tampoco es que estamos mucho mejor, pero sí que van cambiando. Y no solo en Argentina, sino mundialmente viene pasando que la tasa de desempleo no es tan alta, pero porque encubre mucho trabajo que es muy precario. Pero bueno, no tenemos esos indicadores y también la realidad es que Argentina aprendió de la crisis de 2001 en tener una contención social hacia los grupos poblacionales más pobres, de menores ingresos, y eso fue central. Porque en el 2001 no había planes sociales, no había asignación universal por Ni el hijo. entramado social y las cuestiones que... No, para que nada. aguante, de No, bancar habló, la- ¿quién es? Kotzer era el economista, Kotzer, uno de los que trabajó como en el borrador de la AUH, que estuvo el otro día hablando del tema de la hiperinflación y todo eso, por eso me causaba esta intriga de decir, bueno, si bien, viste, somos tan cíclicos y tan Sí. predecibles y tan gozosos, hay también un montón de variables digamos, Bueno, pero endógenos está y interesante, vos exógenos. dijiste, está un poco mejor el desempleo, está un poco más armado. Hay mayor contención la social. Contención Sí. social en el sentido del Estado con algunos planes. Sí, que de hecho respecto eso al lo 2001. aprendió el propio FMI, digo, el FMI Claro. banca eso porque si no Exacto. pasa lo que pasó en el 2001 y tenés una poblada. Digo, también se aprende, no, digo, para mí es mejor, en el sentido obviamente que es mejor que la gente tenga un ingreso, como las medidas de la semana pasada de Macri, bueno, pueden no tener coordinación y todo, pero en este contexto de crisis, que haya plata en el bolsillo, yo lo voy a estar a favor, por más que no haya una coordinación, ni que sea la mejor política a tomar, dado el gasto de impuestos que va a ser. Pero hay ciertas diferencias con 2001 y sobre todo un sistema financiero mucho más fortalecido. Digo, la gente cuando habla de corralito, demás, que la semana pasada me escribía gente de bancos, estuvimos trabajando hasta las 4:30 contestando a la gente desesperada por sacar su plata del banco, y la realidad es que hoy en día el sistema financiero está mucho más fortalecido que en 2001. Digo, o sea, por más que hay ciclos, y los ciclos económicos son parte del capitalismo, siempre se va aprendiendo algo. Hay muchos rasgos mucho más parecidos al 89. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! No, pero pará, porque no... ¡Vamos! Te voy a traer la mejor noticia. ¿Sabes por qué no hay hiperinflación? Porque no hay Porque no dinero. tenemos plata. Claro. No hay pesos circulando, entonces no pueden aumentar tanto. Buenísimo. Lo pagamos nosotros. Excelente. Hemos Me aprendido. encantó. Yo vuelvo al tema de las economistas mujeres o disidentes, pero en relación a una estructura, por ejemplo, nosotros tuvimos a Felisa Micheli, ¿no? Como ministra de Economía Con en los 2007. albores. Sí, 2007. sí, en los albores del... Sí, que se fue medio por la Bueno. puerta de atrás. Esa es una. Sí. Porque más allá de lo que lo que una opine, de lo que haya ocurrido y de etcétera, no creo que haya sido la primer ministra de Economía, Que ministra tenía- de Economía con las cosas que deben manejar, y es una mujer. Todas las que fueron a cárcel, mira Por cómo supuesto. no me sale. Porque tengo que dar perdón, me postulé como secretaria ejecutiva del Comité contra la Tortura y tengo un examen que me está matando y tengo que hablar de cárcel. Fueron Felisa. ¿te gusta o no? Felisa, María María Julia Julia, la- Alzogaray, este no había ni nacido. Fabiana Fisbin por Cromañón, estaban los de arriba, o sea, así te puedo decir, las siempre del partido que quieras. Y por eso es porque no Y hay a Felisa no sé qué carajo le encontraron un fajito de no sé qué mierda que iba, o sea, no, hablemos... Sí, le posta. encontraron un fajo de dinero en su despacho y la corrieron o ella presentó la renuncia, la corrieron del cargo, no me Está acuerdo. bien, pero la condenaron. Ah, no sabía que la habían condenado. Sí, eso sí, no lo- terminó condenada. Estuvo en presa. Bueno, eso es porque no tiene un pacto de machos detrás. que la Exactamente, defienda. esa Sí, era mi pregunta, completamente. Sí. mi cuestión de pregunta puntual, porque la economía, cuando una, desde los que no sabemos de esa ciencia, porque yo estudié 4 años, pero la odio.
en la UBA. Bueno, hice, me podría recibir, pero bueno. Decís, bueno, ¿quién maneja antiguamente y estatutariamente la economía de un hogar? En verdad las mujeres, ¿no? Y en todas las comunidades. Las mujeres, en verdad, históricamente, corregime, por favor, porque por ahí lo debes haber estudiado, manejaban o manejan esto. Suelen manejar el los ingreso del insumos, hogar, de los hecho. ingresos. Perdóname, Son las que mayoritariamente consumimos. Digo, las compras las hacen las mujeres. Sí. Es algo que te debería surgir como, entre comillas, natural, la palabra es horrible. Pero, sin embargo, también la economía se maneja con los estamentos de Bueno, es que por de un lado poder, está la ¿no? economía y el poder privada real. y la economía pública. Mm. Digo, la economía privada de los hogares, todo lo que tenga que ver con el ámbito privado del hogar va a estar a cargo de las mujeres. Y lo público, las arcas públicas, los impuestos, la recaudación, la política es varones. Y nosotras ahí no tenemos nada que hacer. ¿Y qué pasa cuando nos metemos? Bueno, nos pasa esto, no tenemos el entramado de pactos, de silencios que tienen entre los varones. Porque van a jugar al fútbol juntos, porque se conocen de chicos, porque digo, un montón de cosas que yo, para no hacer una guerra de los sexos, de que no es que creo que no, bueno, es mujer, entonces vamos a buscarla a su despacho, no, sino que simplemente no tiene esas redes, porque somos nuevos, o sea, digo, como sujeto político aparecemos bastante novedosamente, entonces no tenemos esas redes de contención que tienen el resto de los políticos, porque todos los políticos de primera línea en este país y en todo el mundo son corruptos o ven redes de corrupción, o sea, eso es parte de este sistema. No porque lo defienda, ¿no? Pero digo, ¿por qué caen las mujeres? Y bueno, porque justamente son las nuevas, entonces son a las que les achacan, a las que le cortan la cabeza, digamos. Más allá de la crisis económica y que va a continuar, ¿ves alguna posibilidad de que la economía argentina, el Estado argentino reconozca algunas actividades económicas como las tareas de cuidado, como incluso también las promotoras de derecho que trabajan en los barrios, que son las que están al lado de las mujeres y niños y demás que sufren violencia, son ellas las que laburan, que no son remuneradas ni jerarquizadas? ¿Hay una posibilidad de hacer eso en un medio de crisis? ¿Cómo impactaría? Yo creo que hay mucho para aportar desde el feminismo para el desarrollo económico y qué forma de desarrollo económico queremos, y en ese sentido hay una oportunidad en el sentido de que si gana efectivamente Alberto Fernández con un frente tan amplio como el que tiene ahora, bueno, es una disputa que hay que dar. Yo no soy peronista y no soy parte del Frente de Todos, pero valoro mucho el trabajo que hacen las feministas que están ahí adentro, y creo que nosotras como feministas, quienes no estamos dentro de los partidos, tenemos que presionar para que esto pase. No solo en el sentido de un reconocimiento de las políticas públicas, sino también de un gabinete paritario. Digo, están las compañeras ahí y creo que nosotras desde afuera tenemos que justamente generar presión para que les den esos espacios, porque así llegaron. Digo, llegaron por el movimiento de las calles, llegaron porque el año pasado hubo una marea verde que sacudió todo. Entonces nuestro trabajo por fuera es justamente motivar que esas mujeres estén en esos espacios de poder, y el trabajo de ellas de todos los días, que bueno, pobres, les toca construir desde ahí adentro. Me imagino que se deben comer muchas, pero bueno, creo que corresponde completamente, y que la oportunidad es ahora justamente. Bueno, clarísimo. Muchísimas gracias, Candelaria. Muchas gracias a ustedes. La verdad que tuvimos un paneo muy muy interesante, y bueno, a disposición, y también en lo que podamos. Alguna vez te vamos a traer para hablar también del costado LGBTI en particular, a ver si lo podemos vincular a esas disidencias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, fue Candelaria Boto, economista de la UBA, integrante de Economía Feminista. ¿Con qué la despedimos a Candelaria? ¿Qué le elegiste? No, primero yo no elegí nada hoy porque después siempre me critican la música, así que me censuran, se vienen a hacer las milenias. Las se vienen mujeres a hacer las elegimos y le pusimos Bueno, elijan ustedes, yo lo que quiero es, porque es un éxito de rating la amiga Candelaria. Te pone Madonna, ¿viste? Pone a la vieja. La chica Lavate, tampoco la conoce. Lavate la boca. Me están ensuciando delante de la invitada desde que se sentó en el piso.
basta a ustedes, porque conmigo nos van a joder. Así que vamos a aprovechar que la está viendo muchísima gente a Sí, Candelaria. no dudo. Y nos manda saludos. Julieta Nerone González, que dice que es un placer escucharnos. Ay, Ay, bueno, hermoso. qué dulce. Nos está escuchando Andrea Suárez, que dice que es economista y que trabaja en un banco y siente la discriminación por ser mujer. Dice que en los puestos de poder todos son varones. En los bancos es cierto, las mujeres están solamente Es verdad, ¿no? con Que- suerte que- de azafatas y atendiendo de las cuentas corrientes. Y también nos está escuchando Facundo Imhoff, nuestro amigo Ay, el voleibolista, que ganó la medalla de oro. Ganó la medalla de oro. Max En los Aparicio, Panamericanos. exactamente. Mati Brico Manino, la compañera Paula Lewelín, le mandamos un beso. Y Parrita Duarte. Ay, Parrita, hola Parrita. Así que con todos estos saludos nos vamos a escuchar lo que tengamos que escuchar. Antipatriarca de Ana Tijoux. Uy, amo.